presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. A la luz entonces de esos números que usted nos decía, que tenemos de alguna manera, ¿usted considera que no se han alivianado tanto las penas por el tema del juicio abreviado? No, yo creo que no en exceso, pero por supuesto también hemos dicho a la reforma hay que darle tiempo. Estamos haciendo con la ansiedad uruguaya evaluaciones bastante prematuras del funcionamiento. Para este tipo de reforma. Para otras reformas en general la cátedra exige 5 o 10 años de aplicación. Para este tipo de reformas procesales penales en general internacionalmente se espera 1 año o 2 para hacer la evaluación, pero bueno, somos uruguayos, tenemos la ansiedad uruguaya. Lo que ocurre es que también hay otro elemento, y es que en estos meses han aumentado los delitos violentos, particularmente los homicidios. Entonces ahora nos encontramos con que hay algunos actores políticos, no judiciales, que dicen, bueno, pero lo que pasa ahora es que como la Fiscalía está empezando a registrar los delitos, antes estaban subregistrados. Esto lo dice el senador Bordaberry, por ejemplo. Además nos mentían con los delitos, es decir, es un escenario realmente complicado. La hipótesis del subregistro es una hipótesis muy plausible, porque la hipótesis alternativa que es que efectivamente hubo un pico delictivo fenomenal a partir del 1 de noviembre del 2017, no se corresponde a situaciones que podían tener cierta analogía que ya han pasado en el Uruguay. Yo reconozco y he dicho y he sostenido que es verdad que hubo una baja importante en la población carcelaria, sobre todo en noviembre, diciembre y enero, noviembre y diciembre del 2017 y enero de este año. Pero esa liberación que simplemente se dio porque las liberaciones continuaron por el viejo Código del Proceso Penal de 1980 y hubo menos ingresos dado que el nuevo proceso estaba funcionando a media velocidad, a la mitad de la velocidad normal o de la eficacia normal que tenía el sistema, no parece que puedan explicar por sí un salto fenomenal, como se nos está diciendo, como se dijo por el señor ministro del Interior en el almuerzo de ADM, del entorno de 5.000 rapiñas adicionales en un universo de 20. Estamos hablando de 5.000 más sobre 20.000 que existían. Pero el ministro dice que con las modificaciones al nuevo código van a bajar los delitos. O sea, él está convencido de que el problema está en el nuevo código. Yo creo que parcialmente puede haber estado en la implementación del nuevo código, que las reformas van en el sentido correcto, por eso las hemos apoyado fervientemente, pero alertar dos cosas. No hubo saltos o picos de delincuencia inmediatamente posteriores a fenómenos que podían haber sido análogos, como las amnistías que han habido en el Uruguay. Hubo una amnistía de presos comunes al inicio del primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti y hubo otra amnistía de presos comunes al inicio del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Y en ninguna de esas instancias hubo en forma inmediata, pese a que se liberaron centenares de delincuentes comunes, un salto abrupto de la tasa de delitos. Lo que hemos tenido en los últimos 30 años es que los delitos han venido consistentemente aumentando, sea cual sea el gobierno. Y por otro es la situación de algún diferendo tuvimos allí con el señor ministro del Interior, de que es muy fácil cuando, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos vemos la gráfica estilo montaña, 30 años con los delitos subiendo y 30 años con los delitos bajando, es muy fácil darse cuenta que en 1992 hubo un punto de inflexión porque lo vemos 30 años después. Pero antes no teníamos la perspectiva. Tenemos el diario del lunes y de 30.000 lunes después. Ahora, cuando uno está viviendo el fenómeno, no sabe, no puede saber por variaciones menores en las tasas de delincuencia, si efectivamente se subió hasta la parte superior de la montaña y es un punto de inflexión, o es simplemente una de las bajadas y subidas que la tendencia de la ladera de la montaña tiene. Entonces, decíamos hace 2 años que era muy aventurado pronosticar
en base a algunos meses o a un año de baja de algunos delitos, que la tendencia se había revertido y que los delitos estaban a la baja. En general, como toda estadística vinculada a las ciencias sociales, las líneas son quebradas y no sabemos si se había llegado o no. Las evaluaciones de cortísimo plazo, las evaluaciones y las correcciones, porque estamos volviendo a corregir el Código de Proceso Penal, son muy temerarias, ¿no? Porque en lo que es la historia de una sociedad, lo que ocurre en unos pocos meses es un tiempo muy breve para evaluar. Sí. Pero también está la premura de situaciones que se vuelven políticamente difíciles de manejar y humanamente difíciles de sobrellevar. Me refiero a la inseguridad. Sí, sin duda, y sin duda que, vuelvo a reiterar, es un magnífico ejemplo de inteligencia y de flexibilidad del sistema político todo, porque las excepciones han sido muy pocas, el aprobar en forma tan rápida estas modificaciones quirúrgicas, que algunas yo sé, lo tengo clarísimo porque de alguna manera también soy docente, que no cuentan con el beneplácito de la cátedra. Por lo cual nosotros, para respaldarnos con la mayor autoridad procesal que ha tenido el Uruguay, que es el maestro Couture, y él al respecto señaló, Eduardo J. Couture, un código no es una obra académica cuyo fin sea consagrar principios de cátedra. Un código es una obra política cuyo fin es mejorar las condiciones de vida de la gente. Y esto es un código y es una obra política. Si las soluciones que se terminan consagrando y que se estima que son mejores no son las de purismo de cátedra, bueno, mala suerte, porque lo importante es obtener un instrumento, porque además un código procesal es un instrumento, no vale por sí, un instrumento que sea lo más funcional a lo que se pretende posible, y lo que se pretende es mejorar las garantías de todos. No solo las garantías de los delincuentes, que muchas veces se hace hincapié en eso, que también es así, sino también las garantías de la víctima y las garantías de la sociedad toda, porque aquí también somos interesados todos, porque todos potencialmente somos víctimas posibles de la delincuencia, y a la sociedad no le es indiferente cómo se resuelven. A veces vemos antinomias que se plantean que son falsas. Va Ferreira, se terminaría revolviendo en su tumba. Dice, ¿pero qué queremos? ¿Más justicia o más prisioneros? Queremos las dos cosas, queremos lo mejor, queremos aquellos elementos que permitan revertir esta situación de 30 años de aumento de las tasas delictivas y volver a recuperar las tasas delictivas que el Uruguay tuvo, de la misma forma que lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica. No debemos perder de vista que este fenómeno, en el cual en las últimas décadas los delitos no hacen otra cosa que aumentar, es un fenómeno centroamericano y sudamericano. En Europa no pasa y en América del Norte tampoco. En América del Norte, en Estados Unidos, lograron, cambiando proyecciones que llevaban, yo me acuerdo, pues ya leía, por lo menos yo decía, leía entre 1978 y el 82, después se rompió la tablita y ya no se podían comprar revistas norteamericanas porque saltó el dólar también, pero ya leía cosas vinculadas a la ciencia criminal y las proyecciones de lo que iba a ser el crimen en los Estados Unidos que se hacían a principios de los 80 en relación a los 90 y al año 2000 eran espeluznantes, eran casi apocalípticas, porque lo que se hacía era proyectar la línea hacia arriba. Y bueno, y sin embargo, con medidas que vienen muy asociadas a Giuliani, que vienen muy asociadas al refuerzo de la respuesta punitiva del Estado, a la lucha integral contra las drogas, que suena muy lindo hasta que uno lo aterriza, porque dice, no, hay que luchar contra el narcotráfico. Entonces decimos, sí, hay que luchar contra el gran narcotráfico, sí, pero contra el microtráfico también, porque ese hace muchísimo daño. Y no importa que haya una cultura, una subcultura que entienda que eso es un trabajo, no, eso es un delito y hay que combatirlo. Y gracias a eso, y pagando el costo enorme en Estados Unidos de haber incrementado enormemente la población carcelaria, la han llevado a una tasa de más del doble de la que tiene el Uruguay. Si transportáramos la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos al Uruguay, llegaríamos a unos 26.000 presos en el Uruguay, pero han logrado revertir la tendencia y bajar los delitos.
Porque no, tendríamos mucho más para hablar, porque inevitablemente en el discurso público, y esto prende mucho en la gente, es bueno, no, yo ahora lo que quiero es seguridad, no me importa que perder garantías. Y eso, como usted dice, no es, ni siquiera es posible. Si perdemos garantías, vamos a perder también de algún modo seguridad. Y no es bueno porque parecería que la democracia no es lo suficientemente fuerte para imponerse dentro del marco democrático y constitucional, y no es así. Simplemente hay que tomar dentro del marco que la Constitución y las leyes habilitan las medidas y gestionar de tal forma de lograr, porque esto ya se ha hecho, no es la ley de la gravedad, es absolutamente revertible, lograr llegar a la cima de la montaña y empezar sistemáticamente a bajar y ponernos, como hacen hoy en Estados Unidos, a discutir por qué se bajó. Porque dice, ¿por qué usted dice cosas raras? Dice, porque hoy la discusión académica, y por eso se escuchan tantas bibliotecas, dice, no, pero en realidad no fue la mano dura de Giuliani, en realidad fue que empezamos a vender nafta sin plomo, entonces bajó la plombemia y las conductas asociadas a la enfermedad de envenenamiento por plomo. Otro dice, no, pero en realidad debe haber sido la legalización del aborto. Las ciencias sociales correlacionan todos con todos. Ahora, la verdad real es que ahí en el medio lo que hubo fue una importante inversión en las fuerzas de seguridad, decenas de miles de millones de dólares, una profesionalización del aparato de seguridad del Estado, un endurecimiento de las penas y una lucha frontal contra el narcotráfico, y les dio resultados. Ministro, el ministro del Interior habló de mayor número de funcionarios. Estaremos también atentos a ese tema. A ver si es por ahí. Uruguay tiene un número de policías cada 1000 habitantes bueno. No hay una gran deficiencia, pero sin duda que hay que seguir profesionalizando, incorporando tecnología y luchar de todas las formas posibles dentro del marco constitucional y legal contra el delito. Podemos revertirlo, no es algo que sea solamente para la Liga de la Justicia, sino que otros países lo han hecho y, bueno, en algún momento lo haremos nosotros también. Gracias, ministro. Cerramos y agradecemos al ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak, su presencia esta tarde y que sea hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuando se lo convoque. No sé cómo es que se convoca la Liga. Con la batiseñal. Debe ser la antena de Canal la que influye entonces. Gracias, ministro. Por ahora, brevísima la pausa. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.